Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Razuk y para el video de hoy vamos a hablar sobre un tema un tanto reflexivo, pues vamos a hablar sobre la soledad. Sentirse solo y estar solo no es lo mismo. Por ejemplo, quizás tú que me estás viendo tienes ¿cuánto? 18, 20, 27, 30, 35, 40, 65. Dependiendo la edad, la soledad es muy diferente. Porque a raíz que pasa el tiempo, nosotros nos vemos obligados a seguir socializando para poder seguir comentando nuestras ideas, ideales, pensamientos que quedan en nuestra mente. A veces es mejor hablar con alguien sobre algo que nos tormenta o quizás estamos pensando diariamente en eso que hablarlo con nosotros mismos durante mucho tiempo. A la larga, cuando la soledad se posesiona de nuestro ser y eso hace que nosotros nos mantengamos como zombies mentales, se puede decir, ya que nuestros pensamientos se adueñan de nuestro cerebro. Y poco a poco vamos viviendo así hasta que no nos damos cuenta y ya tenemos 60 años. Es algo muy complejo, la verdad, y por ello la soledad a veces atormenta a muchas personas. A solas conmigo mismo, a solas con mis pensamientos. La soledad a veces puede ser positiva para nuestras vidas. Nos podemos dar tiempo a nosotros mismos, como también podemos hacer cosas diferentes. Si es que en algún momento tú nunca vas a tener familia, o al menos has proyectado eso para ti y tu vida, de que quizás pues solamente vas a tener a ti mismo tus cosas, pero no vas a tener hijos o pareja. Entonces como que poco a poco, si es que dejas de tener amigos o quizás en algún momento no socializas más de lo que deberías, pues a la larga te vas a quedar solo. Pero a lo que me refiero es que cuando llegas a un punto de edad, la soledad se hace más tediosa. Porque si tú vives solo en un lugar y no tienes a quién, ni familia, ni hermanos, padre, madre, ¿no? Pero ya tienes una avanzada edad, es cuestión de tiempo para que te sientas en ese hondo vacío existencial en el que te preguntas en qué momento me di cuenta de que realmente se necesita estar en compañía de algo o alguien o hacer algo que me haga socializar con otras personas. Por ejemplo, una persona de 15 años que se sienta sola es muy raro porque quizás puede hacer amigos en cualquier momento. Ahora tú me dirás, hey, pero si no tengo la suficiente autoestima o el suficiente desenvolvimiento para poder hacer amigos, eso se puede manejar y se puede mejorar a la larga. Pero es claro que una persona de 70 años no va a hacer la misma conversación con otra persona y quizás la otra persona que es más joven no le va a tomar importancia a esta persona mayor. En mi caso, a veces he podido conversar con personas ya mayores de 70 años, 68 años, 80 años. Es algo normal entender que la muerte en algún momento llegará y nosotros nos quedaremos solos. Si tienes familia, en algún momento esa familia ya no estará contigo, porque pues el tiempo avanza y el tiempo no perdona. Así que si en algún momento te sientes solo actualmente, pero tienes a tu familia, y si me dices que tu familia quizás no es amable contigo, pues no te preocupes con ello. Podemos seguir socializando con más personas. Ahora, averigua por ti mismo si realmente te sientes solo o estás solo. Son cosas muy distintas estar y sentir. Sentirse solo es algo más de uno mismo y el análisis del pensamiento en cuanto a lo que nosotros sentimos a través de las personas que están a nuestro alrededor. Pero cuando estás solo, realmente estás solo. Quizás el último tigre de Tasmania estaba solo, literalmente estaba solo. Pero ¿cómo podríamos saber si él se sentía solo? No lo sabremos. Pero es algo, un ejemplo más o menos interesante en cuanto a nosotros y en cuanto a los animales. Nunca sabremos si las últimas especies de animales en peligro de extinción se sintieron solas, pero lo que sí sabemos es que estaban solas. Y es ahí donde entendemos el valor de lo que es la soledad y lo que nosotros debemos aspirar para nunca sentirnos solos ni estar solos. Nosotros hemos aprendido a buscar la soledad en nosotros mismos. Y bueno, dime tú, ¿estás solo o te sientes solo? No te olvides de comentar ahí abajo cualquiera de estas dos o tu opinión sobre el tema la soledad. Y también puedes suscribirte al canal si te gusta este tipo de contenido.
También pues siempre estaré subiendo videos y si en algún momento te sientes solo puedes venir aquí para poder conversar o debatir sobre esto. No te olvides de dejar un like. Yo soy Razuk y nos vemos en un próximo video otra vez. Chao, chao. Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight, oh yeah, we'll make it tonight, yeah. I'll do anything that I feel like I